Antes de comenzar a hablar del tema, quiero recordarles una frase de Margaret Thatcher que yo creo que da en el clavo y que justamente está muy relacionada con lo que vamos a tratar hoy. Y es la siguiente: el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. Justamente a los socialistas, más allá de cuando se habla desde un punto de vista ideológico o cuando se habla desde un punto de vista del sistema económico que cada quien promueve, se molestan cuando uno los increpa, se molestan cuando uno les hace preguntas incómodas, se molestan cuando justamente los agarramos mintiendo y se molestan cuando van a entrevistas en donde no tienen a unos periodistas que están arrodillados ante sus deseos o que de una u otra manera siguen algún tipo de guión y en base a eso es que preguntan. Los socialistas cuando son justamente cuestionados por individuos que no son afines, ¿no?, hacia sus modelos políticos, hacia sus ideologías o hacia sus planes, o que sencillamente osan, ¿no?, hacer algunas preguntas que pueden ser un poco incómodas, entonces pierden los estribos. Y hoy justamente vamos a estar hablando de uno de estos individuos, líderes del socialismo del 21, que había estado muy callado, pero con toda la situación que está pasando en Ecuador parece que está tratando, ¿no?, de capitalizar políticamente esta crisis. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Justamente, y por cierto, el día lunes, o el día martes, mejor dicho, fue el tema central de la discusión de este programa Giro a la Derecha, pero el tema de Ecuador continúa. Para quienes no lo sepan, bueno, en Ecuador se fugó uno de los principales narcos del país, la criminalidad ha tomado las calles, agredieron, ¿no?, la Universidad de Guayaquil, tomaron algún medio de comunicación, las calles están ahora militarizadas porque el presidente de Ecuador, Noboa, justamente dijo que bueno, estamos en una guerra, entonces declaró un estado de excepción y ya están los militares en las calles. Han habido ciertas operaciones exitosas, han habido algunos cuestionamientos respecto a algunas actuaciones que se han tomado, pero en términos generales, bueno, parece que se está surtiendo efecto justamente digamos, la estrategia, ¿no?, que está llevando a cabo el gobierno del Ecuador. En todo este tira y encoge, ¿no?, entre los criminales y los militares, en toda esta crisis a nivel de seguridad que vive Ecuador, hay un personaje que había estado muy callado, que estaba como en la clandestinidad, ¿no?, en el anonimato, pero ahora ha decidido dar una gira de medios. Prófugo de la justicia, por cierto. Me refiero, por supuesto, al expresidente Rafael Correa. Hay quienes están especulando que esta actitud se debe a que Rafael Correa está tratando de hacerse nuevamente con el poder en Ecuador. Él en estos momentos no se encuentra en territorio ecuatoriano porque, bueno, está siendo investigado. Él ha dicho que es una persecución política, ¿no?, por parte de la administración anterior y la anterior a esa, es decir, las de Lenin y la de Guillermo Lasso. Pero bueno, algunos especulan que justamente este resurgir que está dando a nivel mediático es para tratar de ir construyendo nuevamente estas bases para lanzarse a presidente de Ecuador en unas eventuales elecciones presidenciales, ¿no?, en el próximo periodo, que sería en teoría en 4 años, al menos que pase algo como lo que le sucedió a Guillermo Lasso, que lo obligó de una u otra manera a llamar elecciones anticipadas. ¿Qué es lo que pasa? Que entre este desespero, ¿no?, de querer hablar con los medios de comunicación, y por eso es que mucha gente ha estado especulando esto, le está aceptando ahora entrevistas a medios de comunicación y a periodistas que en el pasado él había rechazado. Y hoy vamos a hablar justamente de uno de estos, porque él estuvo en la FM, ¿no?, este es de RCN, junto, bueno, al periodista colombiano Luis Carlos Vélez, quien le hizo la pregunta. Les voy a colocar, esta entrevista dura 4 minutos y medio, les voy a colocar solo el principio y el final, para que vean cuál es la pregunta que le hace, que justamente esta: ¿quiere usted ser o no presidente? De nuevo. Y luego, bueno, ya la parte final es donde se desequilibra por completo y termina abandonando la entrevista. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en río revuelto
y de pronto apostarle a volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las elucubraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista. Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas y usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos. Que se me sale ayer en una entrevista que tuve en TVF, en una cadena televisiva aquí en Bélgica, pasaron los videos. Bueno, como ven, se rehúsa a contestar la pregunta. Dice que está sencillamente dando sus opiniones por el nivel de crisis que se hay en estos momentos. No sé qué pinta él ahí cuando él no tiene ningún tipo de autoridad en estos momentos, no forma parte del gabinete ni nada, pero bueno, él se altera bastante. El que lo quiera ver, bueno, lo puede buscar en redes sociales porque de verdad que se ha hecho viral esta entrevista, pero ya los voy a dejar con las últimas partes en donde se pone más tensa la cuestión y eventualmente termina yéndose de la llamada. Como que no está cargando justamente. Déjenme arreglarlo y les comparto entonces esa partecita, porque es lo más importante. El periodista Luis Carlos Vélez incluso le dice que no tiene cojones al momento de no responder la pregunta directamente. Le dice, digamos, lo llama autoritario, ¿no? Y bueno, otro tipo de cuestiones que fueron lo que hicieron que este individuo justamente se sintiera ofendido. Acá está. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Okay? Mediocre, ¿por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Así son mediocres, pues, porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Porque nosotros le preguntamos, si a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. ¿No le parece mediocre? Más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda a las preguntas como son. Y si no me da la gana de responder, la libertad. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto, pues. Y esas son las entrevistas. ¿Ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario? Pero por supuesto, pues ustedes no me van a poner. Pero por supuesto. Entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no? Presidente nuevamente de Ecuador. Ahí está. La ofensa porque sencillamente le preguntó si quería ser candidato o no. Incluso si lo está pensando, siendo politiquero, podía decir, no lo tengo previsto. Por lo menos en este momento no lo tengo previsto. E incluso si lo tiene previsto, ¿cuál es el problema? De decirle, mira, si quiero ser candidato a presidente. No es que le van a decir que está politizando. Ya está politizando el asunto. Entonces esas acusaciones ya igual vienen. No entiendo cuál es el problema de decir sí o no, o en tal caso decir, todavía en estos momentos, o sea, al momento de esta entrevista, no lo tengo previsto. Pero bueno, él se ofende. No conforme con eso, justamente a otra entrevista que da, le hacen una nota, ¿no? En donde él básicamente llama mamarracho al senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, y en una parte dice, bueno, que se pegue un tiro como que si lo que yo estoy diciendo no es cierto, una cuestión así por el estilo dice. Él se queja, le pide al medio de comunicación que rectifique, que eso no fue lo que él dijo, y nuevamente Luis Carlos Vélez, ¿no? Le coloca el extracto de la entrevista en donde dice claramente esto. Y le agrega este comentario: todo bien en casa, por favor escuche sus propias palabras y lea el artículo nuevamente. No hay nada que rectificar, puede usted estar perdiendo los estribos nuevamente y sin razón. Acá les voy a dejar justamente la entrevista, esos son apenas 40 segundos, en donde él sí dice esto. Mire qué fuente están utilizando, no conozco a este señor, pero es terrible que cualquier mamarracho se atreva a decir cualquier cosa. Mire, cortemos por lo sano, porque estas cosas me indignan a mí. El FBI utiliza el polígrafo, que yo creo que deberíamos utilizarlo en nuestro país. Yo me pongo ante un polígrafo, a ver si alguna vez he tenido relación con grupos paramilitares, guerrilleros, droga y tontería. Y si es que yo no paso ese test, yo me pego un tiro. Pero si lo paso, que se pegue un tiro un mamarracho como Rubio, porque estoy harto de estos farsantes. ¿Qué le parece? Pásale la oferta, tiro un mamarracho. Pero si yo no paso, me pego un tiro, pero si paso, ¿qué es lo que dice? Me pego un tiro. Pero si lo paso, que se pegue un tiro un mamarracho como Rubio, porque estoy harto de estos farsantes. Que se pegue un tiro mamarracho como Rubio, porque bueno, ya estoy harto de estos farsantes. Aquí estamos viendo la naturaleza de estos individuos, que es que se creen justamente dioses, ellos mismos se endiosan, se colocan en una especie de altar, nadie los puede criticar, nadie los puede cuestionar,
nadie puede llevarle la contraria, nadie puede, digamos, siquiera, bueno, decir que no está de acuerdo con su agenda, con su narrativa, ¿no? Llevarle la contraria desde algún punto de vista, porque estas son las reacciones que tiene. Un tipo alterado, que pierde los estribos, como muy bien dice el periodista, ¿no? Que además parece, bueno, que está en un estado emocional bastante delicado, porque perder los estribos por una pregunta tan básica, tan tonta, y ya lo otro, lo de Rubio, bueno, es una acusación, sencillamente tiene que decir, mira, no es cierto, o si es cierto, que muestre las pruebas. No, yo ofreciendo tiro, no, me lo pego yo, si no, entonces te lo pegas tú y lo llaman mamarracho. O sea, ese es el nivel de la política latinoamericana. Ya voy a dejar de hablar de este mamarracho, porque este sí que es un mamarracho, Rafael Correa, y voy a hablar de otro mamarracho internacional, que es la ONU, porque durante ya años lleva Ecuador, digamos, bastante, obviamente no tan grave como en estos días, pero siendo oprimido, ¿no?, por el hampa común, por el crimen organizado, y no habían dicho ni pío, cero. La ONU jamás se había pronunciado al respecto. Pero ahora que se están tomando represalias en contra de estos individuos, de estos criminales que están queriendo vender a la narrativa, ay, es que son jóvenes, pero son criminales igual. Han secuestrado, han asesinado, han torturado, han cometido crímenes de estos graves que les estoy diciendo. Entonces, porque son jóvenes hay que tratarlos como pobrecitos, víctimas de la sociedad. Y bueno, ahora las Naciones Unidas manda el primer comunicado, que estoy seguro que será el primero de muchos. Sencillamente para sentar las bases supuestamente imparciales, ¿no? En donde siempre que todo sea con el respeto a los derechos humanos, bien. Pero cuando evidentemente empiecen los enfrentamientos, porque repito, se están enfrentando a criminales y van a haber enfrentamientos armados, van a haber asesinatos justamente porque, bueno, los militares que están en las calles antes de perder su vida prefieren que la pierda el criminal, y así el ecuatoriano también estoy de acuerdo, estoy seguro que está de acuerdo con esta premisa. No, pero bueno, independientemente, ahora la ONU manda este comunicado. El sistema de las Naciones Unidas transmite un mensaje de profunda solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Expresa su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el país, condena enérgicamente los graves actos de violencia criminal y reitera su apoyo a las instituciones nacionales. Igualmente hace un llamado a que la situación se resuelva dentro del marco de Estado de Derecho, en pleno cumplimiento y respeto por los derechos humanos. Y cuando ellos estaban violando los derechos humanos de las víctimas, ahí se no dijeron nada. O sea, es sorprendente, porque ellos hablan es cada vez que los criminales empiezan a perder. Calladitos estuvieron todos estos años, lo mismo que le hicieron a El Salvador, que yo siempre he dicho, yo no es que soy buquelista, yo no soy fanático de ningún político, ¿no? Y hay cuestiones que quizás uno le puede cuestionar. Yo no digo que no. Eso de andarle rindiendo pleitesías, ¿no?, y alabanza a un político, a otro ser humano, de verdad que cae en lo absurdo. Fanático de nadie. Pero ¿por qué pasaba lo mismo con El Salvador? Nunca dijeron nada cuando el crimen organizado tenía a los salvadoreños sometidos. Y entonces, claro, ahora que el Estado toma represalias, quizás para algunos bien, quizás para otros no, pero tomaron represalias en su contra y han solucionado el problema de la seguridad. Entonces ahora sí empiezan a la violación a los derechos humanos. Es que pobrecito el criminal, es que miren cómo los están tratando, es que no les están dando, no sé, un colchón ortopédico para que no tengan problemas de espalda cuando duermen. Pero calladitos cuando pasó lo otro. Y acá entonces estamos viendo justamente cómo se replica exactamente lo mismo. Qué manera, de verdad, qué manera tienen de siempre colocarse del lado de los criminales y disimularlo con una supuesta objetividad. Qué patético y qué asco. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se baja la aplicación, coloca en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tienen cómo se escribe, da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/Contrapoder30, que además de suscribirse activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.